Bueno, pues de nuevo desde el taller de Juan Manuel Miñarro. Digo de nuevo porque Juan Manuel estuvimos no hace mucho tiempo, alrededor del mes de octubre, creo recordar, con motivo de esa extraordinaria que hizo el Señor de la Caridad de Almería y que lo llevó hasta la catedral por primera vez en esos 25 años de historia. Y como digo, estamos de nuevo aquí para hablar precisamente de lo que tienes en tus manos, que no es ni más ni menos que este libro de la Sábana Santa, Arte y Misterio, un libro que mucha gente esperaba, Juan Manuel, no sé si eres consciente. Sí, claro, por supuesto. De hecho, no es la primera vez que me preguntan que por qué he tardado tanto. Bueno, cuando ya los que se enteraron que estaba ya en fase de ejecución, que ya tenía previsto que la publicación incluso fuera antes de la Semana Santa, pero claro, eso es de lo que uno prevé más o menos que puede ser y no llegó. Siempre son los momentos más oportunos, parece, ¿no? Este tipo de temas tiene que estrenarse o tiene que hacerse algo en Cuaresma, que no tiene por qué. Porque hablar de historia, de arqueología y de ciencia no tiene por qué ser nunca Cuaresma o cualquier otra época del año es buena, siempre que se trate un tema con la objetividad que nosotros estamos tratando este objeto, ¿no? Y claro, también por lo que yo digo, porque el día tiene sencillamente 24 horas y yo me dedico a hacer escultura, me dedico a la docencia y difícilmente el que hace obras o hace imágenes tiene tiempo de escribir. Eso se lo dejo yo a mis amigos los historiadores, que son los que tienen que escribir, pero claro, también es cierto que los artistas deberíamos de escribir más. Sobre todo cuando llevas empeñado en este tema, en esta aventura, llevas 20 años, que eso es lo que el año pasado reflexionábamos, año 22, desde el año 2002, 20 años, ¿no? Y parecía que era oportuno ya que, bueno, que el que ha estado tanto tiempo en esto, explicara el por qué está en esto, qué es lo que le lleva a entrar en esa aventura, un escultor universitario que al mismo tiempo pues, se dedica a la imaginería, qué es lo que le lleva a meterse en este plano de investigar, en definitiva, lo que todo el mundo sabe, que es una reliquia de la Iglesia, evidentemente, una reliquia muy piadosa, una reliquia muy venerada, con una tradición muy secular, afirma que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret tras el descendimiento por mano de José de Arimatea, que fue con Nicodemo los que se encargan del entierro, ¿no? En fin, pero claro, yo como he contado muchas veces, ¿por qué? Porque es un objeto que tiene un enigma, que se resiste a tener una explicación lógica, y como tal me exigía a mí como artista, pues dar un paso. ¿Por qué dar un paso? Porque muchas veces se ha querido explicar la imagen como, claro, es que es lógico, si una imagen existe, ¿por qué existe? Pues todos lo sabemos, porque si existe, porque es un artefacto, y ese artefacto lo ha tenido que crear un artista, un alguien. Claro. ¿Por qué existen las pinturas rupestres? Porque llegó un momento en que el hombre empezó a expresarse plásticamente, ¿no? Luego todos sabemos que, bueno, que en un momento determinado, si algo existe de esa manera, no se puede dar la existencia a sí mismo, nada se puede dar la existencia a sí mismo, hace falta un creador. Y aquí se apuntaba siempre a que si ahí había una imagen, alguien la había puesto ahí, pues tenía que ser un artista. Claro. Entonces, claro, yo lo primero que me acerco a la imagen de la Sábana Santa es para ver si obedece a algún tipo de procedimiento artístico, a un tipo de pigmento, ya sea orgánico o inorgánico, es decir, con los procedimientos artísticos que se han usado toda la vida. Y no me vale la explicación de que sea un objeto artístico generado misteriosamente por un misterioso artista con una técnica misteriosa en la Edad Media, porque de la Edad Media no hay nada misterioso para el siglo XX ni para el siglo XXI menos, ¿eh? Claro. Y entonces por eso empiezo yo a acercarme a este objeto, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues claro, ya me engancha en otros tipos de temas. Y la misión que en un momento determinado, pues me impongo yo, es hacer una representación de lo que ahí se ve, es decir, de lo que ahí se ve, que se ve tan difusamente, que se ve mejor cuando se fotografía y se pone se cambia la inversión del claroscuro, pero que evidentemente no obedece a una representación artística puramente dicha, ni escultóricamente había nada que fuera riguroso sobre este personaje. Pues yo le llamo hombre de la síndrome, no le llamo Jesús de Nazaret. En el equipo nunca le llamamos Jesús de Nazaret, aunque parece que apunta a él, ¿no? Y entonces, bueno, hace una escultura y al mismo tiempo ya cuando en el año 2006, porque yo empiezo en el 2002 solo, pero en el año 2006 empiezo a pertenecer al grupo de investigación. Te fichan, ¿no? Claro, y a partir de ahí ya quiero un compromiso en el equipo. Y el compromiso en el equipo, nosotros estamos haciendo una investigación criminal sobre unos acontecimientos que probablemente sucedieron en la época de Cristo, si es que es Jesús de Nazaret, pero lógicamente el lugar de los hechos está muy contaminado. Aquí lo que tenemos son 2 lienzos que parece que se han utilizado pues con el mismo cadáver. Eso a lo que apunta la investigación que llevamos haciendo. El equipo llevaba funcionando el año 89, apunta a esa realidad. No hay una contradicción importante, ninguna contradicción importante hay sobre este hecho, pero no tenemos cadáver de referencia. Y lógicamente una investigación criminal forense sin cadáver de referencia es un duro problema para los forenses, ¿no?
Sí tenemos los lienzos que están manchados de sangre, que tienen otro tipo de elementos, etcétera, etcétera, pero sin cadáver de referencia funcionamos mal. ¿Tú serías capaz de reconstruir ese cuerpo, ese cadáver de referencia? Y yo pues enseguida dije que sí. Digo, bueno, si ustedes me dan a mí la información, precisamente los artistas hemos trabajado con los médicos y con los científicos y anatomistas, prácticamente desde que se inició el principio de la anatomía artística por allá por el siglo XV en Italia, ¿no? Con Andrés de Vesalio y Estefan Calcar, que era el grabador. Y después sabemos la vinculación de Miguel Ángel con Leonardo Colombo, un anatomista de la época. ¿Qué pasaba? Que evidentemente ahí no había manera de registrar una disección de cadáver a través de una fotografía, y entonces era necesario que hubiera un artista dibujando. Entonces el médico diseccionaba, el artista dibujaba, y se alimentaban ambos. Es decir, el médico se alimentaba de los grabados del artista para dejar de constancia de sus estudios, porque el cadáver no se podía conservar. Y fíjate, de la época que hablamos, hoy día es muy fácil conservar cadáveres, pero en aquella época era bastante desagradable. Y el artista a su vez estaba aprendiendo la arquitectura del cuerpo humano. Y esa simbiosis maravillosa es la que se ha producido aquí. Yo trabajando con ellos, como yo les dije, si ustedes me dan a mí los datos, yo soy capaz de hacer esto y pongo todo lo que es la escultura al servicio de la ciencia. Y hacemos un trabajo objetivo. No voy a hacer una interpretación. O sea, ustedes me dais los datos y a partir de ahí yo buscaré una metodología que me ayude a evitar el capricho. ¿Qué capricho? El artístico, el propio de mi estilo, de lo que yo aprendí en el taller de mi maestro, cómo se tenía que hacer una herida, cómo se tenía que representar un moretón, que si el latigazo era de un tipo, que si era de otro. Yo no me había planteado en la vida cómo se comporta la sangre humana y cómo se puede distinguir la sangre cadavérica de la sangre vital y cómo se puede hacer un fluido que tenga que ver con un edema cadavérico pulmonar. Eso me lo había planteado en la vida. ¿Cómo es un edema? ¿Qué evolución tiene en el tiempo? ¿Cómo es una herida inciso contusa? ¿Qué tipo de evolución tiene esa herida? ¿Cómo se comporta? ¿Qué tipo de instrumentos se pudieron utilizar? Porque la síndrome da pista de eso, para provocar lo que vemos. Incluso reconstruir el instrumento a partir de un dato arqueológico que, gracias a unos hallazgos que se produjeron en las ruinas de Herculano, allí cerca de Pompeya, ¿no? Bueno, y en definitiva, bueno, pues eso es lo que me ha traído todo este tiempo, ¿no? Y encima, lo que no me podía esperar yo en la vida, yo empecé con la Sábana Santa de Turín. Esto fue lo que me enganchó, la imagen misteriosa que tiene, con esa resistencia a tener una explicación lógica por medios artísticos y medios aditivos. Pues una pintura es una adición de un colorante, de un medio, sobre un soporte, ¿no? Y las otras maneras de poder generar una imagen a través de la fotografía, claro, evidentemente, ¿no? Lo que se ha dicho muchas veces. No, pues si eso no es una pintura misteriosa, pues entonces tiene que ser una fotografía. Y claro, como una fotografía de la Edad Media, difícilmente sostenible, se le pone el nombre de protofotografía, con lo cual es más misterioso todavía una protofotografía. Claro. Como si habláramos de un proto 3D, o si habláramos de un proto escáner. ¿Qué es lo que es eso? Pues un instrumento que está fuera del tiempo y de su momento, es un no par, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todavía me hacía más difícil de explicar. Nunca se encontró en la Sábana Santa ningún tipo de sales de plata, ni nada de eso que pueda explicarlo con fotografía. Lo que yo no imaginaba es eso, que en el año 2006, a partir de ahí, iba a entrar en la ecuación una cosa que se llama Sudarium Domini. Sudarión, que es como le llama el Evangelio de Juan, capítulo 27, sudario de Oviedo, pañolón de Oviedo, como lo podemos conocer en España, donde no tenemos ni idea de lo que eso es a nivel general. Con cualquiera que hable y le digas que en Oviedo hay una cosa que se llama sudarium o pañolón, piensan que lo que hay allí es una santa faz, una cosa como lo de Jaén, una cosa como lo de Alicante, una cosa como lo que hay en Roma, hubo en Roma y que ahora está en Bonapuelo, el velo de Monopelo. No, ahí no hay imagen ninguna, lo que hay es una tela sucia, arrugada, de lino, que tiene toda una serie de manchas tremendas y que eso siempre estaba allí por algo y que siempre se ha dicho, por lo menos desde la fundación de la ciudad de Oviedo, que allí aquello se llama Sudarium Domini. Y Sudarium Domini significa que es el sudario del Señor, el sudario de Cristo. Evidentemente en el entierro de Jesús sí que hubo una cosa que se llama Soudarión, que lo menciona Juan únicamente porque los sinópticos solamente hablan de la sábana, de lo que es el lienzo grande, pero Juan habla de un lienzo pequeño que estuvo sobre su cabeza. Y que estaba al lado del grande. Y que estaba al lado del grande cuando se produce el hallazgo de la tumba vacía, que es realmente el misterio de todo esto. El misterio realmente del final de la historia, si es que es el final de la historia del Jesús histórico, es que no queda en la cruz. El final no es la cruz.
El final es un entierro en una tumba noble, cubierto ese cadáver con una tela que se llama lienzo síndone cátara, que es como es la buena traducción del griego, que significa síndone pura. Y una síndone pura en ese lenguaje desde el punto de vista de la cultura judía, era la vestimenta del sumo sacerdote del templo, que vestía una síndone cátara pura, los cátaros son los puros, de lino. Y además de un lino que venía probablemente no de construcción en la zona, sino de importación. Un lino que se importaba, porque se importaba la manera de tejer, que está hecho en sarga, en espiga, que se le llama espina de pescado, que le decimos, con torsión en Z, no torsión en S, que es el tejido más frecuente que se ha encontrado en Palestina. Y entonces, bueno, pues verdaderamente es sorprendente, de alguna forma, ese Evangelio de Juan, cómo se hace realidad cuando yo empiezo a estudiar sudario por un lado, síndone por otro, y digo, bueno, pues si aquí estas manchas son iguales, pero si esto coincide con esto, ¿cómo es posible? A ver, ¿por qué? Me hago esa pregunta, porque las historias que tienen esas dos telas son muy distintas. El sudario de Oviedo, aunque en España no se sepa nada de él, tristemente, sí es verdad que el equipo de investigación del Centro de Tecnología lleva ya eso, casi prácticamente desde el año 89 funcionando, y curiosamente y misteriosamente funciona a pesar de que no somos de ninguna universidad, de que no pertenecemos a ninguna empresa y que no tenemos financiación ninguna externa, sino que es de financiación pura y propia, y que nos cuesta a cada uno nuestro tiempo y nuestro dinero estar en esto. Y bueno, quizás por eso a lo mejor se sabe algo más en España de él, pero lo más interesante de todo, y nosotros en eso hacemos mucho hincapié, hay que estudiarlo más profundamente desde el punto de vista de la historia, porque el sudario de Oviedo sí tiene que ver con la historia de España, porque como mínimo entró en España en el siglo VII. Tiene muchísimo que ver con la historia de España. Sin embargo, la Sábana Santa de Turín no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Italia. Pero nada. Claro, pasó por toda Europa La prácticamente. Sábana Santa de Turín tiene que ver con otras cosas, pero con la historia de Italia no. Y sin embargo, los italianos, pues, date cuenta, la abanderan como uno de los objetos religiosos, porque evidentemente ese perfil no se le puede quitar jamás. Y atrae muchísimos peregrinos, como atraen a peregrinos, pues lógicamente, pues Tierra Santa, visitar los santos lugares, como trae peregrinos la Meca. ¿A ver quién le discuta a los musulmanes la piedra? ¿A ver quién se la discute? ¿A ver quién dice de la piedra que eso lo han falsificado? ¿Quién se atreve en el mundo a hacer eso? Contra ellos. Nadie, ¿no? Es cierto. Sin embargo, contra este objeto, pues todo el mundo se atreve a tener una teoría que lo explica de una manera determinada, y ya lo único falta que nos diga que algún día han hecho los marcianitos. Pues entonces ya sería, no, yo he llegado ya a leer en algunos sitios, es que Jesús de Nazaret era un extraterrestre, hombre, claro, pues claro. Entonces lo que hizo que se evadió de allí, de la sepultura, claro, y ya está, porque vino un ovni y lo rescató de alguna manera, como si lo abducieran de alguna manera misteriosa, salió sin abrir el sepulcro y sin abrir la mortaja, claro que sí. Entonces estas cosas son las que verdaderamente sobre esto pesa enormemente, ¿no? Toda esa cantidad de prejuicios que existen entre muchos científicos también, que no quieren en un momento determinado enfrentarse con lo que esto les enfrenta directamente, les enfrenta con algo que no pueden explicar. Claro, porque esa mancha no demuestra que sí, pero tampoco se ha podido demostrar a día de hoy Eso que está no es. clarísimo. No tenemos prueba alguna para demostrar su falsedad. Y no tenemos prueba alguna para demostrar su autenticidad. Y aparte de eso, la ciencia no demuestra la matemática. Eso no quiere decir que este objeto no se puede estudiar desde la matemática y desde la informática. De hecho, ahora mismo, en nuestro equipo de investigación acaba de entrar un buen matemático y está intentando estudiar el tema de modelos de mallas, de elementos finitos. Está intentando cuantificar toda la información que nosotros ahí hemos encontrado. Esa información que nos dice que ambas telas estuvieron en algún momento unidas, juntas sobre el mismo cadáver, con historias diferentes. ¿Cómo es posible que estuvieran juntas cómo es posible que tengan las mismas manchas, el mismo tipo de sangre? Pero usando la razón, principio de la razón suficiente, que es uno de los principios para hacer ciencia, ese principio es fundamental. Hay que dar una razón para lo que se defiende, no vale decir porque sí, o porque a mí me gusta esto, y como me gusta porque soy creyente, esto tiene que ser así. ¿No? Tú tienes que aceptar lo que te dé el dato científico, te guste o no te guste, las cosas son como son, te guste o no. Y por eso se permite que haya una ciencia universal, que vale igual para un chino, para un japonés, para un árabe, para un estadounidense, para un americano, para un alemán, independientemente de sus creencias, de su cultura, independientemente de todo, la ciencia, por eso es universal, por eso existen leyes de la naturaleza, que no son leyes abolibles, menos más, porque si no estaríamos buenos.
Entonces ahí la cuestión es esa, ¿no? Que son elementos que parece ser, usado la razón suficiente, que tienen que estuvieron juntos ¿en dónde? ¿Y en dónde pudieron estar juntos? Pues parece que en Jerusalén. Porque incluso los elementos de contaminación de caliza y cosas que hemos encontrado en ambas telas, tanto en el 78 en Síndone como en el Sudario de Oviedo, relativamente hace poco tiempo, pues tiene que ver con las tierras de Jerusalén y las calizas de allí. Aunque también tenga, evidentemente, como en el que pasa en el Sudario de Oviedo, elementos minerales que son propios de las zonas de allí, de los montes asturianos, lógicamente, porque lleva allí mucho tiempo. Lo que pasa es que no ha sido una tela que haya estado sacándose al aire, recogiendo polen así como una bandera, que no se ha puesto sobre nadie que estuviera a punto de morir para que lo sanara, que no la han exhibido públicamente, periódicamente, como hacía con la Sábana Santa. Hay una tela que está ligada a la historia de un arca, el Arca Santa, que se llama, el Arca Santa. Y el Arca Santa estuvo en Sevilla 25 años, curiosamente, y 75 años en Toledo, hasta que llegó a los montes asturianos, huyendo lógicamente de los musulmanes, una vez que el rey Rodrigo le vence Tahir, las tropas de árabes encabezadas por Tahir, y entonces pues, los cristianos tienen que huir hacia los montes asturianos. Curiosamente hay una zona que se conoce todavía con el nombre de Mont Sacro. Bueno, Mont Sacro, ¿por qué se llama Mont Sacro? Porque se llama Mont Sacro desde hace muchísimo tiempo. Monte Sagrado, ¿por qué? Bueno, pues allí en el Mont Sacro pues se encontraron unas ruinas, se excavaron unas ruinas, ¿no? hace unos cuantos años ya, curiosas, donde es como una especie de ábside que se conserva con los muros y tal, y en el centro de ese ábside hay como una especie de pozo. Bueno, pues ese pozo tiene el tamaño de un arca, que tiene que ver con el arca que se conserva en la Cámara Santa de Oviedo, a partir de que Alfonso II el Casto, después de la fundación de la ciudad de Oviedo, ya por el siglo VIII, pues manda hacer la Cámara Santa. ¿Para qué? Para el Arca Santa. Pero ahí se hablaba de sudario, nada. Hasta el año 1075 no se decide abrir la caja. Esa caja tenía como una especie de maldición. El que abriera la caja automáticamente quedaría ciego. Yo creo que eso era una manera de proteger las reliquias que allí estaban. Pues claro, sí, allí hay unas reliquias que son de ambición de muchos, incluso de los propios paganos, de los musulmanes, de cualquiera. Los mismos persas buscaban las reliquias en Tierra Santa cuando invadieron Tierra Santa en el año 614. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a proteger esto que tiene reliquias con una maldición. Entonces, claro, el que abra la caja se quedará ciego. De hecho, hasta el año 1075 no se abre. Y antes de abrirla, el rey Alfonso VI pues manda que se hagan unos 15 días de misa en vez de desagravio. No vaya a ser que se quedaran ciegos de verdad. Y por supuesto, al obispo Pelayo, al que le manda que abra la caja después de esos 15 días. Para el acto de la apertura se lleva al Cid Campeador, a Doña Urraca. Mira, por donde el Cid Campeador tiene ahí también un protagonismo importante en la abertura misteriosa de ese arca, y cuando se abre descubren que nadie se queda ciego. Y bueno, y entonces el rey, pues por la satisfacción que le da de ese contenido que tiene mágico aquello y que no ha sucedido nada malo, que todo el mundo sigue con su vista y con sus cosas en su sitio, pues entonces decide que se haga una donación de bienes a la iglesia y se hace el acta del langreo, que es la que recoge todo el contenido del arca. Y dentro de ese contenido hay una cosa que bueno, refleja esta tradición, Sudarium Domini. Pero cuando lo tocan ni saben lo que es. En fin, yo creo que prácticamente ni sale del arca, sigue quedándose en el arca, pero el rey manda que se ponga en la parte exterior, porque era un arca de madera muy vasta, y manda que se haga pues una especie de adorno de plata, que está cubierta por una orfebrería de plata, que se hace en el 1013, en el 1113. Y bueno, y que se escriba por fuera el contenido. Y entonces ahí se puede leer perfectamente Sudarium Domini. Pero ya está, eso se lleva muchos años allí, tiene muchísima historia allí de devoción, una misa que tuvo una misa propia con unos 400 años de antigüedad, pero hasta la década de los 60 no se tiene ni idea de lo que aquello era ni cómo se había utilizado. Claro. Y el primero que se da cuenta es Monseñor Giulio Ricci, que leyendo cosas de la iglesia de Oviedo, le que allí hay una cosa que le llaman pañolón, no sé cuánto, y se le ocurre pensar, porque Ricci es estudioso del Evangelio de Juan, y por otra parte estudioso de la síndone, y entonces se le ocurre pensar, bueno, el Evangelio de Juan dice que allí había dos telas, Sudarium Domini y síndone. ¿Será el Sudarium de Oviedo, el pañolón de Oviedo, esa tela? Hace una visita a Oviedo, por supuesto, como es miembro de la Curia Vaticana, pues las puertas de la iglesia se le abren, le dejan que coja el sudario, que lo despliegue, que lo mire, que lo vea, y es el primero que lo relaciona. Él toma unas medidas allí
dice 23,4 IWI. 23,4 es él, porque él conocía perfectamente la síndrome. A partir de ahí, unos años después, escribió un libro que se llama La síndrome es el sudario de Cristo, y bueno, algo así. Que bueno, que es el que llega a mano de Guillermo Heras, ¿no? Y a partir de ahí empieza a conocerse en el mundo esa relación sudario-domini-síndrome. Se crea el equipo de investigación y bueno, y hasta hoy. Se dice pronto, ¿no? Hasta hoy, bueno, y hasta hoy que estamos con eso. Y claro, el equipo es un equipo que tiene acceso a sudario de Oviedo sin ningún tipo de problema. Y somos conservadores también de él. Estamos custodiando siempre y teniendo en cuenta que se apliquen todas las medidas de preservación necesarias, porque es un objeto que tiene un valor histórico y un valor arqueológico. Ya es un objeto arqueológico, ya no es un objeto solamente de devoción, ya es un objeto de ciencia. Porque claro, ahí la primera vez que se habla de hacer una investigación y que interviene un forense, que es el catedrático de Medicina Legal de Valencia, José Delfín Villalain, pues bueno, pues lo primero que habla Guillermo Heras con el arzobispo de Oviedo de esa época es que, bueno, el compromiso de que si allí se encuentra sangre de pollo, que se va a decir con toda libertad. Y que a partir de ese momento que ya la Iglesia haga lo que quiera. Si quiere seguir haciendo las bendiciones del Viernes Santo, que las haga, y si no quiere hacerla, que no las haga. Pero que allí si se averigua que aquello lo que hay es sangre de pollo y que no es sangre humana, se va a decir inmediatamente. Y entonces con esa certeza que dan este grupo de científicos, la Iglesia acepta que se haga ese estudio y se empieza a hacer el estudio y evidentemente no se encuentra sangre de pollo. Lo que se encuentra es sangre humana. Y se identifica el grupo sanguíneo, se hacen una serie de pruebas y ya no se termina de estudiar aquello y se averigua más o menos y se hace una reconstrucción de hecho de cómo esa tela pudo ser utilizada, que eso no se tenía ni idea. No se sabía interpretar qué parte era la que tenía una información más válida. Incluso se exponía de manera contraria a su posición de estudio. Lo exponía en posición vertical y por la cara más limpia. Cuando es al revés, hay que ponerlo en posición horizontal y por la cara más sucia, porque la más sucia es la que tuvo en contacto con la cabeza llena de sangre. Claro. La otra es por la que la sangre pasó a través de. Y cuando llega atrás, y después que durante mucho tiempo se llevó cosido a un soporte y nunca le dio ni la luz ni nada a la cara oculta, que es el anverso, ¿no?, que llamamos nosotros. Por lo tanto, siempre estaba más limpia que la otra. Claro. Es curioso que todo esto, pues bueno, pues hemos estado muchísimo tiempo un poco a la saga de todo lo que hacían en Estados Unidos el equipo de John Jackson y lo que se hacía en Italia a través de los conservadores y los custodios de la síndrome y de lo que se podía hacer en otras partes del mundo sobre estos objetos. Nosotros íbamos como un poco detrás de todo esto y ahora es justamente todo lo contrario. Se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora el equipo español es seguido por el equipo estadounidense y por los italianos. Ellos son ahora los que van detrás nuestra. ¿Por qué? Porque prácticamente en Italia, o sea, a nivel de la síndrome no se puede casi ni decir nada nuevo desde hace 45 años. Claro, pues no se puede estudiar directamente, lo que te iba a decir. Ese atrevimiento que tuvo la Iglesia en España para que se investigara no se ha tenido con la Se tuvo la oportunidad de dar 5 días de estudio. El equipo STUR se monta en el año 76, se comienza a hacer los protocolos. Cuando John Jackson decide introducir una fotografía de la cara, del rostro de las sábanas que le había dado su madre, se decide introducirla en el VP8, que es una especie de analizador de imágenes que se había desarrollado por Michael Schumacher para el tema del proyecto Viking, ¿no? Entonces decide meter esa imagen allí, porque se acuerda que habían leído una cosa de Paul Vignon que decía que la imagen de la síndrome parecía que salía de una cueva. Decía, como si fuera de una cueva, como si fuera en 3D. Puesto lee la información 3D de la fotografía que nos mandan de los planetas, pues entonces vamos a introducir esta fotografía aquí, a ver qué pasa. Y cuando introduce la fotografía le sale una cosa rarísima. Y le sale que tiene información tridimensional. Hacen la prueba de hacerle una fotografía a uno de allí del laboratorio, la meten en aquello y sale la nariz para adentro, el pómulo para afuera, un ojo para adentro, el otro para afuera, sale un bicharraco. Es decir, como si cogemos un cuadro de Velázquez y le hacemos una foto, un cuadro de Velázquez tiene relieve, que lo vemos y vemos la profundidad y tal, pero cuando lo meten en un analizador de imágenes no te restituye la imagen en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Claro, aquello fue tan sorprendente para Janssen, Hamper, que fueron los que en un momento determinado se enfrentaron a aquel misterioso fenómeno, que dijeron, la síndrome hay que estudiarla, esto hay que hacer algo porque esto es una cosa que verdaderamente es curiosa, porque tiene esta propiedad, algo que parece ser que como mínimo llegó en el año 1578 a Turín.
1578, 500 años después, 1978, había una ostensión extraordinaria en Turín por el 500 aniversario y la boda de uno de la familia real de los Saboya, que todavía la sabana estaba en propiedad de ellos. Y entonces deciden presentar un protocolo a la iglesia y a la familia real, para que lógicamente son los propietarios, se haga un estudio, aprovechando la oportunidad de que en el año 78 se iba a hacer eso. Estábamos en el 76, 66, 77, 78. Y le autorizan, pero claro, le dan 5 días. En 5 días tienen que hacer todo lo que verdaderamente era casi imposible hacer, porque ellos llevaban un protocolo que tenía más de 400 páginas. Llevaban 3 protocolos en función. Nos dan 3 días, nos dan 10 días, no sabían lo que les iban a dar. Nos dan media hora, nos volvemos. Entonces, evidentemente, llevaban el protocolo, era el de Alburquerque, que se conoce por ese nombre porque se elabora en Alburquerque. El equipo estaba formado por 36 científicos de diferentes disciplinas del saber humano y del conocimiento. Y bueno, y no todos eran católicos, creyentes, apóstoles. Bueno, allí había de todo, judíos. El mismo Barry Schwartz era judío, el mismo John Jackson está casado con Rebecca Jackson, que es judía. En definitiva, que bueno, que eso de que fueran creyentes, religiosos, todos los que estaban allí, que fueran allí a intentar demostrar que la síndone era la imagen de Cristo, aunque no lo fuera, eso es totalmente falso. Eran gente que iban como científicos a ser objetivos y lógicamente a ser como tiene que ser un científico siempre, independientemente de sus creencias. Las creencias no pueden ser un obstáculo para hacer ciencia. Si no diríamos, no, es que para hacer ciencia hace falta ser agnóstico. Eso quiere decir, no creen en nada. ¿Cómo no creen en nada? Todos creemos en algo, ¿sabes? Claro, es la objetividad que se le pone. El científico tiene que ser escéptico, evidentemente. El científico tiene que ser escéptico porque se tiene que basar en pruebas. Claro. Pero esto existe físicamente, nos guste o no. Y además, esa investigación ha llevado precisamente a pensar que efectivamente no se puede demostrar lo que decíamos antes, ¿no? Que no es lo que parece que sí es. Es decir, no se puede demostrar ni que sí, pero tampoco que no. Es decir, estamos hablando de un misterio lo que no tenemos, ya digo, no tenemos demostración. Pero hay una frase que yo en el libro la pongo, ¿no? La ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. No tenemos la prueba. Quiere decir que no existe. No, hijo mío, no. En ciencia sabemos que hay cosas que tenemos que esperar. Y ya está. Lo que no nos anticipamos a darle una explicación de esta rara y extraña y especulativa y casi utilizando la ciencia ficción o la teología ficción, que es mucho peor que la ciencia ficción. Pues mira, al final la ciencia ficción, pues bueno, es cierto, de alguna manera lo que nosotros pensamos que hoy día es magia o que hoy día es ciencia ficción, lo mismo es ciencia mañana, porque eso nos ha pasado, ¿no? Porque eso pasó con el submarino, con el helicóptero, con todo lo que el hombre ha desarrollado. Al final hemos ido a la luna de verdad, como Julio Verne hizo en su obra, ¿no? Con ese cohete que entró allí y pegó en el ojo de la pobre luna, ¿no? O sea, al final hemos ido de verdad. Al final de verdad estamos moviendo en el espacio. Al final de verdad vamos a visitar quizá otros mundos, ¿no? O sea que eso al final, pues seguramente terminará siendo lo que hoy es magia. Eso dentro de años será ciencia y será realidad probablemente, ¿no? Pero claro, aquí lo que yo me planteo y todos los del equipo nos planteamos es que estudiamos esto ya no basándonos en la imagen ya. El sudario de Oviedo es una tela que no tiene imagen. Tú pregúntale a cualquier forense que haya estudiado en un asesinato donde se haya encontrado, a lo mejor el cadáver se haya encontrado o no se haya encontrado, pero se han encontrado las telas o las mantas donde trasladaron ese cadáver. Ese cadáver que dejó allí unos fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú pregúntale a qué forense se ha encontrado con un caso en el que haya unos tejidos manchados de sangre y al mismo tiempo una foto de la víctima. Claro, no hay precedente en ningún caso. No hay precedente. Sabemos que en una mortaja te puedes encontrar todo lo que sea, pero normalmente una mortaja es mortaja en tanto en cuanto tenga el cadáver dentro. Claro. No se puede hablar de mortaja. En el caso del sudario, no se puede decir que es una mortaja. Pasa que nosotros lo hemos traducido como se puede traducir soudarión en griego. No tiene traducción ni en el español, ni en el italiano, ni en el francés. Y nosotros lo hemos traducido por mortaja, ¿no? Y decimos que un sudario es la envoltura completa del cuerpo. Pero el verdadero significado de soudarión en griego y suderá en arameo es tela para limpiarse el sudor. Y además, etimológicamente, fíjate que correcto es. Claro. Soudarión, eso es tela pequeña, normalmente pequeña,
como una toalla de mano que llevaban los judíos normalmente atada en la muñeca o en el cuello, que le servía también para protegerse la cabeza del sol, que le servía también para enjugarse el sudor, para secarse las manos. Para eso, una especie de toallita, de alguna manera. Y cada uno tenía la suya, su sudario. Jesús de Nazaret tendría su sudario como cualquier judío. Y entonces eso es lo que es. Y no tiene cadáver, entonces decimos que el sudario de Oviedo, pues ni siquiera se le podría decir que es sudario de Oviedo, porque también podría ser perfectamente sudario de Sevilla, porque estuvo aquí 25 años. También podía decirse perfectamente sudario de Jerusalén, porque allí estuvo como mínimo hasta el año 614, que tuvieron que salir de allí los peregrinos huyendo con las reliquias desde el otro lado del Jordán, en una especie de monasterio que se llamaba Monasterio de San Marcos, donde se conservaba un arca con reliquias hecha por la segunda generación de los apóstoles. Uh-huh. Eso está todo recogido. Y los primeros peregrinos que visitan Tierra Santa, siglo III, siglo IV y tal, visitan ese monasterio y ven una cosa que llaman sudario y lo besan, curiosamente. Uh-huh. Pero no hablan de síndones para nada. Sin embargo, las síndones sí se podría considerar un sudario, y ahora, claro, una gente nos dice sí, y de las síndones sí es un sudario, ¿y dónde está el cadáver? Sencillamente el cadáver está en las síndones. Uy, ¿cómo es que el cadáver está en las síndones? Sí. ¿Y cómo es que está en las síndones? Lo que queda del cadáver está en las síndones. La información es tal que nos ha permitido reconstruirlo. Por lo tanto, el cadáver de Jesús de Nazaret no desapareció, como algunas veces dicen. Y habría que explicar también qué concepto hay que tener en cuenta. El concepto de desaparición es cuando una cosa deja de estar y no deja rastro. O sea, eso es desaparecer, no dejar rastro. Claro. Pero allí hay un rastro acojonante, tremendo, increíble, lleno de datos científicos, de rigurosos datos forenses, con todos tipos de los fluidos de la sangre, como se ha estudiado verdaderamente bien. No tanto en el sudario no tanto en la síndrome como en el sudario. Ya quisiéramos que la investigación forense estuviera en la Sábana Santa al mismo nivel que en el sudario de Oviedo, que no lo está para nada, ¿no? Porque en 5 días no se puede hacer nada. No se pudieron repetir la mitad de los experimentos porque en 5 días se retiran. Había fotografías que eran las infrarrojas que tardaban 15 días en revelarse. Si salían mal ya no tenían el objeto para repetir. La fotografía ultravioleta había que llevarla a un laboratorio también. Las cortinas que tenía el palacio aquello cubrieron la mayoría, pero las fotografías que se hacían con cámara analógica requerían un laboratorio fotográfico que se montó en un cuarto de baño del palacio de los Saboya, cuarto de baño que no tenía la garantía de oscuridad absoluta para las cosas, ¿no? Y todo revelado químico. Es decir, que si nosotros analizamos todos los instrumentos que se utilizaron hace 45 años, hoy día todos esos objetos y todas esas máquinas y todos esos medios tecnológicos son dignos de estar en un museo. Eso no valen hoy día para nada. Lo rápido que evoluciona la tecnología. Hoy día en un teléfono de los que llevamos en el bolsillo hay más potencia que los ordenadores que usaron allí. Claro. Y Juan Manuel, todo esto que estamos comentando, ya me decías hasta un poco que este libro concretamente está hecho para que lo entienda un público general, es decir, efectivamente. ¿Qué nos podemos, sin desvelarlo para que la gente obviamente lo compre y lo profundice, porque es muy rico en su contenido, pero qué se puede encontrar y por qué le va a resultar interesante? Es decir, toda esta trama, por así decirlo, que tantos años lleva rodeando a todo esto, ¿cómo lo habéis conseguido resumir en esas 190 páginas que tiene el libro para que lo entienda todo el mundo? Bueno, pues la verdad de una manera muy fácil, porque lo que es la obra es que, o sea, el resultado de mi trabajo es un resultado fácilmente visible, es decir, porque hemos hecho exposiciones, tenemos el Museo de la Pasión, es decir, que toda la obra que se ha generado a través de este estudio es una obra que se ha convertido en esculturas, y esas esculturas son perfectamente visibles y tangibles, se pueden hasta tocar, ¿no? Porque además las imágenes están hasta en relieve. Entonces, yo lo que hago es, de alguna manera, explicar un poco esos procedimientos y esa metodología y, por supuesto, el origen de por qué estoy aquí. En esa introducción intento explicar, por qué yo estoy en este lío, ¿no? Lo que a mí me preguntan algunas veces, bueno, ¿y qué haces tú en esto? Pues yo quisiera hacer lo que yo quisiera saber. Como cuando le preguntan a nuestro director de equipo, el primer director de equipo que tuvimos, don Guillermo Eras Moreno, el creador de el que puso en marcha este equipo de investigación, que es ingeniero de hidroeléctrica, especialista en energía, ¿sabes? Y le dicen, bueno, ¿pero qué hace un ingeniero? Eso es la pregunta que yo me he hecho muchas veces. No lo sé, ¿sabes? Y eso le pregunta a cualquiera de los que estamos en el equipo, ¿qué es lo que hace un químico, un bioquímico? ¿Qué es lo que hace un médico forense? Bueno, el forense puede ser que tenga que ver, pero sí. Un tío de Bellas Artes,
se la ha perdido en este tema, ¿eh? Bueno, pues nada, no lo sabemos, ¿no? Y entonces yo ahí quiero explicar por qué entro ahí. Y entro precisamente por un trabajo que hace la BBC, que se lo encargan a la Universidad de Manchester, le encargan a un grupo de forenses dirigido por el doctor Richard Neave, le encargan que haga un retrato de cómo pudo ser el rostro de Jesús de Nazaret partiendo de unos cráneos de una sepultura de una necrópolis de allí, de la Jerusalén del siglo I, de un varón. Sacan varios cráneos de varones y dice, bueno, pues con esto hagamos una reconstrucción facial, cómo pudo ser el rostro de Jesús de Nazaret. Y yo cuando vi el resultado, digo, pero ¿cómo se puede cometer esta falacia científica? ¿Cómo pretender crear el retrato de un personaje histórico partiendo de cráneos de personas que vivieron en su propio momento y en el mismo lugar? Eso es una barbaridad que no se puede aceptar desde ningún punto de vista. ¿Por qué utilizan los iconos del siglo III, IV, I? Porque no les interesan los demás. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa? Es que esta gente están haciendo una investigación interesada. Lo que están haciendo aquí de una manera encubierta es atacar la síndrome directamente. Cuando lo que más se parece al retrato de Jesús de Nazaret, según todos los iconos, es la sábana santa, que probablemente sea el origen de todos los iconos. ¿Por qué? Porque no está hecho por mano humana. ¿Por qué no está hecho por mano humana? Porque es una pintura. ¿Cuál es el primero? El que nos explica. La síndrome es el primero porque no se explica. Todos los iconos que podamos estudiar del siglo V en adelante, que el mundo está lleno, sobre todo toda la parte de Oriente, y en Occidente también hay muchos, pero más en la parte oriental, como el santo y magnífico rostro del Santa Catalina del Sinaí, un icono maravilloso del siglo V, que tú lo ves y dices, es el retrato de Jesús. Todos reconocemos el retrato de Cristo. Es un retrato que la ha oficializado el arte de Oriente y Occidente y se parece enormemente a la síndrome. ¿Por qué la síndrome en el origen? Porque no tiene explicación pictórica, mientras que todos los demás, tú haces un análisis y tienes explicación pictórica. Se estudia el Santo Rostro de Jaén, es una pintura. Se estudia el de Alicante, es una pintura. Claro. Este no lo es. Entonces, claro, yo intento explicar en esa parte del libro por qué entro en eso. Y después ya entro en lo que es simplemente ver la iconografía, ver la referencia de esa iconografía con el tal, y después un poquito hablar de la Sábana Santa, pero desde el punto de vista de cuándo empieza a ser un objeto de interés para la ciencia y para los artistas, sobre todo para los artistas. Y entonces pues pongo las diferentes esas etapas que hay, anteriores al año 1000, desde 1353 al año 1532, que es cuando se quema, del 1532 al 1898, primera fotografía, de 1898 hasta el año 78 y del año 78 hasta nuestros días. Esas son una serie de etapas por las que pasa la síndrome. Y aunque no entro desde el punto de vista de hacer una trazabilidad histórica de todo esto, entonces sería un libro de historia que no me compete además a mi formación, no es lo que yo tengo que hacer dentro de este equipo. Como historiador no, tenemos nuestros historiadores para eso. Y entonces, bueno, tampoco quiero entro en el análisis de la imagen, sus características, pues entonces sería para la física, para la química, para la bioquímica, para la medicina forense, etcétera. De la medicina forense sí, evidentemente, porque son los datos que yo utilizo. Claro. Y entonces, claro, lo que sí es verdad que en algunas de las páginas sí entro en el asunto, sobre todo en las conclusiones de lo que la imagen no es. Sencillamente, de lo que no es. Porque eso sí se puede afirmar. Eso se puede perfectamente delimitar. Es decir, aquí hay una cosa clarísima. Sabemos lo que no es. ¿Vale? Entonces, no tenemos respuesta plausible por lo que conocemos hoy de la física moderna. Incluso con la física moderna en la mano podemos ver vías de darle una explicación, pero son muy fantásticas. Sobre todo con la mecánica cuántica. Pero si hablamos de la física de la materia, de la física newtoniana o de la física de Einstein, estamos hablando de lo que es el concepto de materia ordinaria, de lo que es el concepto de espacio-tiempo, que ya no se separa espacio de tiempo, ahora es espacio-tiempo porque aceptamos la teoría de la relatividad. Y con todo eso en la mano no tenemos ni idea de lo que es. Con la química en la mano tampoco. Y cuando encontramos una explicación que puede tener algo que ver con la química, es totalmente incompatible con la física. Y cuando encontramos algo que podría explicar la parte física de lo que la imagen es completamente incompatible con la química. Y en el mundo natural todo funciona, la química y física funcionan de la mano. Y eso es una cosa que están relacionadas. Sin embargo, en la síndrome no hay relación posible con eso. Y entonces ahí sí que entro un poco en eso y después ya explico cómo empecé el primer retrato, el otro torturado, mi aventura de intentar dibujar la síndrome. Eso fue tremendo porque claro, uno ve esa imagen cuando la ve en fotografía, como ves aquí en la portada, pues es una imagen que se ve tan clara. Dices tú, qué claro se ve esto, pero esto no es lo que es, ¿eh?
Esto es cuando hacemos una foto y la ponemos en positivo. Esto es mucho más raro. ¿Por qué? Porque está pintado con el claroscuro invertido. Es decir, lo que tenía que ser luz, es sombra. Y lo que tenía que ser sombra es luz. ¿Qué artista de la Edad Media se le va a ocurrir hacer eso? A ninguno. ¿Dónde hay un icono en el mundo donde pongas tú las luces al revés? Ningún artista. Pero incluso ahora que tenemos ya ese concepto del negativo fotográfico, bueno, ya se nos está olvidando, esa es la verdad. Ya con todo digitalizado. Porque nadie consigue hoy día un negativo. Nadie. Pero tú imagínate, esto es un negativo fotográfico, protofotografía. Hay que entender que el que la hizo pues, consiguió hacer una protofotografía 500 años antes de inventar la fotografía y ahora se resistió a revelar el negativo. ¿Quién cuando hacíamos fotografía analógica nos guardábamos el negativo un año o dos sin revelarlo? Porque hasta que no lo revelabas no sabía lo que te había salido. Entonces, 500 años guardó este negativo para poderlo positivar. Sabía ya que íbamos a tener un procedimiento para positivar películas, y iban a ser películas en cristal, que fue la primera foto que se hizo, que además es malísima como fotografía. Ya todas las que vemos posteriormente, del año 34, las posteriores, las que se hacen en la década de los 60, las que se hacen en la década de los 70, las de, por supuesto, todo el proceso que se sigue con el Sturm, que se hacen más buenas fotografías por Barry Schwartz, que fue el fotógrafo oficial, con una máquina maravillosa que entonces era de las mejores que había en el mundo, de una máquina de gran formato, una Hasselblad, que costaba un pastón. Es un negativo de gran formato, de una calidad, y además con diapositivas magníficas. Todavía casi te diría yo que no se ha igualado la resolución de la fotografía de Barry Schwartz, Te diría, un fotógrafo realmente impresionante. Y entonces, bueno, pues esto es lo que ya entro yo a explicar en el último capítulo, aparte de esa aventura de intentarla dibujar. Cuando yo me puse delante el facímil y le puse un papel transparente encima, un vegetal muy fino, hago así con el lápiz y digo, bueno, pues yo aquí no veo nada. Me alejaba 2 metros, veía perfectamente. Me acercaba, no veía. Es decir, que el que tuvo que pintar aquello, lo tuvo que pintar con un pincel, que tuviera un cabo de 2 metros. 2 metros, A partir de 2 metros tú ves algo, pero cuando te acercas no ves absolutamente nada. Tú te pones aquí, viendo la síndrome a esta altura, tú nada más que ves salga. De hecho, algo así Sangre, salga, mancha. Cuando en la exposición que se llevó a Almería, pasaba exactamente igual. Tú te acercabas, tú la imagen la veías muy bien en ese facímil buenísimo, ¿no? Que es muy bueno. Pero cuando te acercabas al facímil ya y tú quieres ver detalle, ninguno. Claro, cuando hacíamos la fotografía, la poníamos ya, claro, invertía el claroscuro, ahí ya se empiezan a ver cosas, ¿no? Entonces, por eso, a partir de la primera fotografía, empiezan los artistas a intentar representar al personaje y ya no copian la síndrome, ¿ya no? Antes de la fotografía lo que se hacían eran copias de la sábana. Hay unas 150 copias catalogadas en España. Se han catalogado 150. Probablemente hay más que no hemos llegado a catalogar, incluso las hay de pequeños formatos, y tiene que haber muchas más. Ya sabemos que Felipe II manda hacer más de 20. Felipe II conocía al sudario de Oviedo, Felipe II sabía que en la catedral de Oviedo, en la catedral románica de Oviedo, en la Cámara Santa había una cosa que se llamaba Sudarium Domini. Y él pensaba que aquello podía tener que ver con la cosa que él conocía muy bien, que era la síndrome que tenía la Casa de Saboya. Porque su hijo Felipe III está casado con una de la Casa de Saboya. Felipe II conocía perfectamente la síndrome. Probablemente le habría tocado incluso, porque a él le gustaban mucho todas las cosas del misterio y todas esas cosas le encantaban. Y claro, ¿qué pasa? Que él piensa que lo que hay en Oviedo a lo mejor tiene que ver con lo que hay en Chamberí, que es cuando él la conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues a su cronista Ambrosio de Morales, lo manda a Oviedo. Lo manda a Oviedo para que vea, porque él quería saber todas las reliquias que había en España que pudieran tener importancia. Entonces, una de ellas era eso que él pensaba que podía tener relación con lo otro. A ver si tenía una imagen también, claro. Porque es lo que siempre se ve aquí, ¿no? Y entonces Ambrosio de Orellana, pues tiene un libro, tiene un escrito de todo ese viaje, son los relatos de las crónicas del viaje de Ambrosio de Orellana, y es muy interesante porque resulta que en ese texto hay una parte que explica qué es lo que le dice a Felipe II cuando vuelve del viaje. Entonces cuando vuelve del viaje, él cuando ve allí el pañolón, lo mide y da las medidas que tiene, pero las da en cuadrado, quiere decir que estaría plegado por la mitad probablemente. Y entonces, pues cuando vuelve, pues claro, no sabe cómo explicarle al rey lo que no ha visto, porque lógicamente él quería ver una imagen, pero como no se lo puede decir,
Entonces le dice: Majestad, debo de ser un pecador tan grande que no he visto nada. ¿Eh? O sea, se echaba la culpa a él. Como soy un pecador muy grande, no he visto absolutamente nada. Pero la sangre está como deslavada. Entonces Felipe II, cuando le dice que la sangre está deslavada, él conoce que la sangre de la síndrome, de una manera rara, pero que tiene casi su explicación también bioquímica, se mantiene demasiado roja para ser antigua. Esa es la pega que siempre le han puesto. Sobre todo la sangre que está dentro de la imagen, no la que se sale de la imagen. ¿Eh? Sin embargo, en el sudario, toda la sangre es de color café. Más normal. Porque una sangre, enseguida que pasa un tiempo, tiene una gran afinidad con el oxígeno y se va a poner oscura, se va a poner marrón. ¿Eh? Como en el sudario de Oviedo es. Que la síndrome tiene un cierto tinte de rojo, que mantiene ese tinte. Entonces Felipe II enseguida deja de tener interés y ya no manda nunca más a nadie allí a la catedral, a la Cámara Santa de Oviedo, a que vea qué es lo que tienen allí. Piensa que lo que hay en Oviedo no tiene nada que ver con lo que hay en Chamberí. Y bueno, sencillamente, para que tú veas qué cosa más curiosa. ¿Sabes? Y bueno, pues esto un poco, y la conclusión de todo esto, ahí abundo en el asunto de por qué no, de lo que no es. Ya digo que el libro es muy fácil de entender, porque intenta explicar mis trabajos. Y claro, la parte que yo creo que a la gente le va a gustar más es esa cosa que yo le digo: señores, os invito, lo digo ya al final de la introducción, os invito a hacer un viaje a la primera Semana Santa del mundo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con ¿qué? Pues tiene que ver con la pasión de Cristo. Todo lo que se ha descrito por la ciencia es perfectamente paralelo al Evangelio. Nosotros ponemos los evangelios aquí, tanto a los sinópticos como al Evangelio de Juan, ponemos todas las investigaciones de los forenses, todo lo que parece que le pasó a esta persona que fue envuelta en estas telas, y resulta que tiene un paralelismo con los textos evangélicos, incluso da más detalles que los textos evangélicos dan, en todos los aspectos. Sabemos cómo era el látigo, cómo era el flagrum, es un flagrum, está compuesto de esta manera. Sabemos cómo era la corona de espinas más o menos, cómo se la pusieron, qué tipo de forma o arbusto podría ser. Sabemos más o menos por dónde introdujeron los clavos, cómo es anatómicamente perfecto, qué tipo de instrumento utilizaron, no lo sabemos, pero sí sabemos que esa herida salió por la espalda, entró por el costado y salió por la espalda, cosa que eso en ningún sitio lo dicen los textos evangélicos. Sí lo dicen porque San Juan dice que fue transficerum, que transficerum, el verbo, significa pasar de parte a parte. Y Juan dice que lo traspasaron con la lanza. Eso nunca le hemos echado cuenta a ese texto, ¿eh? Pero la traducción buena del Evangelio de Juan, del griego al castellano, es que le fue traspasado. Y traspasar significa transficerum, que es la palabra que emplea Juan, significa pasar de parte a parte. Bueno, pues en el sudario de Oviedo hemos encontrado nosotros un testimonio de esa mancha de sangre cadavérica en la parte de la zona derecha de la espalda, cerca de lo que es el borde interno del omóplato en el lado derecho. Es muy, muy interesante, ya digo, y entonces eso es lo que yo creo que a la gente le puede gustar, de esa pasión paralela que se describe a través del cuerpo del crucificado de Córdoba, y cómo paso a paso, ya ahí de la mano de los forenses, llevamos al lector a que hagan esa visita a esa especie de pasión paralela a la de Jesús de Nazaret histórico, de la mano de la ciencia y de la mano de las imágenes que yo he hecho, que lo que hacen es ilustrar lo que los forenses han. Yo hago una ilustración tridimensional y pictórica, las dos cosas. ¿Eh? ¿De qué? De los estudios forenses. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los forenses me han dado la información que yo he necesitado para poder hacer eso. Si no, claramente, es muy difícil encontrar a alguien que se ofrezca voluntario a que tú le des con un látigo flagrum, un tasillatum, y muy difícil también que te acepten una crucifixión, evidentemente. Entonces nosotros todo eso lo hemos hecho a base de modelos, a base de, se han hecho pruebas, el doctor Buckling hizo pruebas con cadáveres golpeándolos con flagrum, se han hecho con fragmentos de cerdos recién sacrificados, se han hecho pruebas de todas clases. Sabemos cómo Pierre Barbe llegó a crucificar a cadáveres, llegó a cortar brazos, brazos recién amputados y colgarlo con 200 kilos por diferentes sitios, a ver por qué parte resistían los clavos y ver que la parte más posible era la parte de la muñeca y no por la palma de la mano, como siempre se ha representado. Entonces ese tipo de cosas están explicadas aquí. Por dónde pudo entrar el clavo de los pies, pero también nosotros en el libro hacemos mucho hincapié a cosas que nos preguntan muchas veces. Bueno, y mire usted, ¿y los clavos qué eran? ¿Redondos o poligonales? Mire usted, nosotros lo que vemos son heridas. Vamos, heridas no, vemos manchas, dejadas por heridas, pero la herida no la vemos. Por lo tanto, a no verla, no podemos decir si son orificios de entrada o de salida. Es que hay muchas preguntas aún en el aire de todo. No lo sabemos. Claro. La lanza o la espada, ¿qué fue lo que atravesó el costado? ¿Era monocortante o bicortante?
Por la mancha de sangre no lo sabemos. La medida de la herida parece que podría tener la herida que forma la mancha 4,5 por 1,5. Mira por dónde. Es una medida que se da mucho cuando se conservan en un museo arqueológico lanzas romanas. No el pilum, sino la lanza. ¿Eh? Que la lanza es diferente al pilum. La lanza es la que lleva la caballería y el pilum pues la suelen llevar pues las tropas de a pie. Son armas arrojadizas, no son para una herida de ese tipo. Una lanza corta además la usaban para bloquear, por ejemplo, las multitudes, porque se la ponían, la atravesaban sobre el cuerpo, la hacían así y eso era una barrera. Y si se acercaba uno más de la cuenta, ponían la punta de la lanza hacia la bulla y evidentemente allí no había Dios que se acercara. Entonces, todas esas cosas que algunas veces nos preguntan, decimos, bueno, los clavos del pie, sabemos que fue el pie derecho, lo pusieron el izquierdo sobre el derecho, al revés que todos los crucificados de la mayoría de ellos. El izquierdo sobre el derecho, con un clavo o con dos. No tenemos la seguridad absoluta de que fueran un clavo para cada pie o un clavo para los dos. La entrada del clavo por el pie no la vemos con claridad, porque los pies es lo que peor se ve en la imagen de la síndrome. De las manos nada más que vemos la mano izquierda, y no sabemos si lo que vemos en el dorso de la mano es herida de entrada o es herida de salida. No lo sabemos. Tampoco sabemos con seguridad cuántas espinas tenía la corona. Tampoco sabemos con seguridad si el arbusto era un Sisyphus Spinus Christi o un Potherium Spina. Pero probablemente sería más bien de la familia de los Sisyphus, por las características botánicas que sabemos que tiene esa planta y en qué periodo se pudo tejer esa corona y qué tipo de planta se deja tejer mejor, qué tipo de espina tiene, porque hay unas plantas espinosas que tienen espinas muy blandas, tan blandas que nunca te harían heridas importantes. Y lo que se deduce de los estudios forenses es que el cuero cabelludo de ese hombre pudo despegarse del cráneo. Y las bolsas de especie, los vacíos que se provocaron, se llenaron de sangre y todo eso es altamente hemorrágico. La cantidad de sangre que hay en el Sudario de Oviedo nos habla de una cantidad de sangre en la cabeza. Bueno, eso cualquiera que nos hagamos una heridita en la cabeza, sabemos la capilaridad que tiene que tiene toda la estructura que rodea a la piel y a la cara, y sobre todo al cráneo, a la cabeza. ¿Eh? Eso es porque, claro, por la cabeza se pierde mucho frío, por eso hay que ponerse gorro en verano. Muy importante, porque si no, tu cuerpo pierde la temperatura muy rápidamente, ¿no? Porque está muy capilarizada. Entonces, ahí hay heridas que son verdaderamente impresionantes, que no están descritas de ninguna manera en los evangelios. Y por eso de la síndrome se ha dicho que es el quinto evangelio, y también se ha dicho que es espejo del evangelio, es una frase de Juan Pablo II. La sábana santa es un espejo del evangelio, y es una provocación para la inteligencia humana, y una provocación para la ciencia. Es una provocación. De ahí, ¿no? Un poco también ese título de ese arte y misterio, ¿no? En el buen sentido quizá de la expresión, en ese carácter que estamos diciendo. Porque de alguna manera aquí se une el arte, se une con el misterio. Claro, ¿por qué? Y este misterio que no se entienda por esas cosas esotéricas, por esas cosas que... A mí me da mucho coraje cuando veo que la síndrome es tratada entre los misterios estos. Bueno, pues es muy fácil ver a lo mejor artículos y cosas que te las ponen entre los platillos volantes, los fantasmas y el Nessie. Y de pronto está la síndrome ahí como un elemento más de esa especie de trilogía, ¿no? El monstruo del lago Ness, la sábana santa y los platillos volantes. Vamos a ver. Esto es un objeto físico que se puede estudiar con la ciencia en la mano, mientras que lo otro no es. Lo otro no es. Y entonces, aunque pueda incluso decir, no, pero es que se han registrado cosas extrañas en el cielo. Sí, sí. Yo vi una B1, vamos. Sí, y yo lo registré, hice una foto también, claro que sí. Pero eso no quiere decir nada. No se puede estudiar científicamente, esto sí. Claro. Pues esto que se puede estudiar. Juan Manuel, yo creo que explicando esto y no metiéndonos mucho más en el libro, yo creo que los oyentes, los espectadores se pueden hacer una idea de todo lo que pueden conocer mucho mejor en profundidad y viendo muchas imágenes, porque hay muchas imágenes. Y lo primero, claro, porque es que ten en cuenta que, claro, como realmente los resultados de mi trabajo son obras, ¿verdad? Entonces, claro, el libro tiene que tener una documentación gráfica muy importante, ¿no? Y, bueno, la extensión de texto la justa, porque yo lo que quería era un libro que no atemorice, es decir, simplemente el tú coger un libro y que sea manejable en la mano y que no sea un tocho de 10 centímetros, eso invita a ser abierto y a ser leído, ¿sabes? Porque de alguna manera lo que yo quiero es explicar de una forma sencilla, no simple, sencilla, no simple, que no es lo mismo. Lo que ha sido mi actividad en este tema. Actividad que no acaba, ¿eh? Porque cuando llega el libro al final, sale una cosa en 3D,
Dice, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, porque estamos usando unas nuevas tecnologías ya. Claro. Claro, las nuevas tecnologías no nos van a permitir demostrar nada, ya digo, porque tampoco podemos demostrar, porque no es matemática lo que estamos haciendo, aunque vamos a usar la matemática y la informática. De hecho, ya hemos iniciado ese camino, ¿no? Tanto con el sudario como con las... Claro, con las síndromes hay una cosa que ahora mismo es una novedad, que no está aquí, porque es una novedad de última hora. ¿Y cuál es la de última hora? Que por fin tenemos una imagen de buena definición de lo que no se ve de las síndromes. Es decir, por fin la luna ha decidido mostrarnos la cara oculta. Tú imagínate que una noche de luna llena salimos y miramos al cielo y vemos como una especie de satélite nuevo. Pues ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que se ha dado la vuelta. Y estamos viendo por fin la cara oculta de la luna. Esa cara oculta de la síndrome es el anverso, que ha estado oculto siempre. ¿Por qué? Porque en el año 1534 le cubrieron para las quemaduras y poner los parches, la cubrieron con una tela de lino, le pusieron después distintos forros encima de esa tela, los ha tenido rojos, los ha tenido negros, una historia tremenda, y no se quitó hasta el año 2002. Eso quiere decir, como se estudió la Semana Santa en el año 78, La tenía puesta. no se le dio la vuelta, ni se pudo descoser nada, solamente un poquito descosieron para meter una lucecita y ver si la sangre era opaca o no. Y si la imagen era opaca o no, porque si la imagen hubiera sido pintura, la luz no la atraviesa, como pasa en cualquier pintura. Yo pongo una gota de pintura en un pañuelo y la alumbro con la linterna del móvil y la luz, pues no pasa. Eso que yo he añadido ahí. Y sin embargo, si es sangre, ¿sabes? Pues entonces no la atraviesa. La pintura o la sangre no es translúcida, ¿eh? Y entonces cuando hicieron eso, alumbraron el Epsilon, que es la mancha esa en forma de 3 invertido que hay en la frente. Fue Ray Rogers el que metió aquello con una varita, una luz, ¿sabes? Y cuando llegó e iluminó aquello desde afuera, desde dentro, se ve perfectamente cómo la luz no atraviesa el grosor de la mancha de sangre, y sin embargo la imagen desaparece completamente, ¿eh? Eso, pues bueno, ya te digo que ahora tenemos en el equipo, gracias a la colaboración que tenemos ahora con los italianos, porque ya como dije antes, ahora están ellos detrás nuestra, antes era al revés, nosotros detrás y ahora ellos detrás. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que están empezando a darnos cosas que son muy especiales ellos, ¿eh? Con el tema de la síndrome, tienen una cosa de posesión sobre aquello, pero claro, no pueden ni abrir el pico ya los que están allí, no pueden ni decir nada sobre la sábana, están hartos de volver otra vez sobre referencia. Claro, se publicaron más de 20 y tantos artículos en revistas científicas unos años después, hasta el año 84 por lo menos, ¿eh? Es decir, que mucha gente dice, bueno, el Stur hizo una investigación, pero eso no ha salido en ninguna parte, ¿cómo que no? ¿Y cuántos artículos han hecho en revistas científicas del Stur? Un montón, no sé si son 40 por lo menos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que los artículos esos no llegan al público, para nada. Para empezar, están en revistas que la mayoría de ellas están en inglés, ¿eh? Y las que no están en inglés están en otro idioma, en español poquísimas. Todas estas revistas indexadas, que son revistas importantes, que son revistas que son revistas científicas de alto nivel, allí no publica cualquiera, ¿eh? Claro. Un artículo en una revista de esa, eso no llega tan fácil, ¿eh? Si hay tanto es porque el Stur llegó a conclusiones importantísimas. Y ahí, por ejemplo, todavía, pues bueno, tenemos todavía personas vivas, gracias a Dios. A Heller, por ejemplo, que bueno, que Heller escribió una carta que la dirigió a miembros del equipo italiano y llegó también a manos de miembros del equipo nuestro, en que nos decía más o menos, bueno, lo que él defendía con respecto a cómo la síndrome tiene que ser tratada como objeto científico. No tiene desperdicio la carta. Y al final termina diciendo, en esta aventura todos salimos con una enorme dosis de humildad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta del nivel de ignorancia que teníamos al final de la investigación. Tú fíjate. Y dicho esto, Juan Manuel, yo sé que este libro acaba de salir hace prácticamente 2 semanas casi, pero con toda esta actualización que nos estás comentando, ¿hay previsión de Claro, ¿hay algún segunda o tercera parte? Por supuesto, porque ahora, al tener ya la cara oculta de la síndrome, de alguna manera la tenemos digitalmente, algo es algo, algo es algo. Ahora yo, en la parte que a mí me corresponde en el equipo de investigación, que ya no es restituir los cuerpos, ahí he terminado ya mi trabajo como escultor. Ya empieza mi trabajo como de Bellas Artes. La gente de Bellas Artes tocamos la geometría, que es matemática gráfica, tocamos la anatomía, evidentemente, porque eso es fundamental para la arquitectura del cuerpo humano,
Y bueno, y de hecho, pues bueno, la antropometría, porque eso es el canon, esas son las proporciones. Y bueno, y de hecho yo me llevé 6 años dando clases de geometría descriptiva en la facultad. Fue la asignatura que empecé a dar clases. Entonces, ¿qué quiere decir? Tecnológicamente también tengo una buena preparación en infografía, en cosas tecnológicas, porque me ha preocupado siempre esa parte también, porque creo que es fundamental. Son herramientas que hay que utilizar. Se pueden utilizar para el arte, para la restauración, para la investigación y para tantas cosas, y no porque para esto, ¿no? Entonces yo ya he terminado de hacer rostros, cuerpos, cara, se acabó. Eso ya tiene su recorrido. Hay 3 versiones del cuerpo, yo me llevo toda mi vida haciendo versiones. No es que ahora pensamos que tiene que medir 1,63, pues un cuerpo de 1,63. Es que pensamos que la rodilla ahora puede tener, en vez de 100 no sé cuántos grados, 100 no sé qué. Otra versión. Vamos a ver, si lo que estamos haciendo es una hipótesis, decimos que es tremendamente plausible que fuera de esta manera, pero no tenemos exactitud absoluta porque no tenemos ni un solo hueso de ese cadáver. Y lo que estamos es intentando medir en una tela algo que nada más que hay que hacer la prueba de hacer un dibujo en una tela y ahora la mides hoy y te da una medida. La mides mañana y te da otra. Según como la estires, te da otra. Según la humedad que hagas, te da otra. Según cómo muevas la tela, cambias la forma. Claro. Entonces, claro, nos piden cosas que no podemos decir, como ¿cómo es la forma de los clavos? Mire usted, no sé si son poligonales o redondos. Lo más seguro es que sean poligonales, porque en forja es mucho más fácil hacer un clavo poligonal que uno redondo. Tienes que dar más o menos martillazo. Claro. Pues bueno, empezaremos por este primer... Entonces, claro, el segundo será la correlación síndrome-sudario, que probablemente el título sea Sudario de Oviedo, la clave de la autenticidad de la síndrome. Pero bueno, este misterio, como digo, pues puede tener por lo menos un pequeño planteamiento con este libro, como estamos diciendo, un pequeño acercamiento dentro de todo este vasto conocimiento, sí, y que puede servir a mucha gente pues a adentrarse, a descubrir cosas que la ciencia, vosotros los investigadores, habéis podido demostrar, y por supuesto estar muy pendientes a esas futuras obras que seguro vendrán a complementar todo. En ese libro intentaremos recoger, de hecho, por ejemplo, yo casi prácticamente se podría decir que en el Sudario de Oviedo estoy desde 2006 trabajando, y entonces ya casi se puede decir que está escrito. De hecho está escrito prácticamente. Y lo que pasa es que toda la información gráfica está también. Lo que pasa es que habría que darle cuerpo de libro a todo eso y, no sé, hacer quizá una síntesis. Y además, como estoy revisando capítulos continuamente, porque estamos continuamente descubriendo cosas, desde junio del año pasado encontramos en el Sudario de Oviedo un dato que se nos había escapado hasta ese momento, y a partir de ahí nos ha puesto patas arriba un montón de cosas que habíamos hecho. Y ahora, cuando tenemos ya la otra cara oculta de la síndrome, me ha puesto patas arriba algunas cosas que también teníamos hechas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, todo eso intentaremos que entre en ese libro, que serán 2-3 años, lo que tendrá que tardar, porque si no, no tiene sentido que se haga inmediatamente detrás de este, ¿no? Claro. Pero bueno, este está y todo lo que... En este explicar mi obra, hacia la gente que viaje en el tiempo y visiten la primera Semana Santa de la historia, como yo digo, y si es posible, bueno, pues en el libro también lo hago. Les invito a que vayan al Museo de la Pasión de Cabra, porque ahora mismo es el único museo de la Pasión que hay en España, que tiene incluso dentro del museo y hecho en piedra un sepulcro siglo I. Un sepulcro de tipo que se pudo haber utilizado, a lo mejor en el caso de Jesús de Nazaret o en el hombre de la síndrome, y que se está basado en los planos de nuestro arqueólogo de referencia, Florentino Díez, que llevó 20 años excavando en Tierra Santa, en la zona del Santo Sepulcro, con lo cual lo conoce muy bien, y nosotros lo conocemos muy bien gracias a la obra de Florentino, y al mismo tiempo, pues bueno, también a una tumba de una princesa judía del siglo I, que ha sido medida y tomada como referencia para construir la tumba de Cabra, ¿no? Museo de la Pasión. Es verdaderamente interesante. Pues dicho queda, Juan Manuel, y por supuesto queremos antes de terminar agradecerte de nuevo que nos recibas en tu taller, que nos abras la puerta a todo este conocimiento que claro, siempre tratamos de llevar lo más lejos que podamos desde nuestro humilde programa, y que en fin, y que todo el que quiera investigar más, por supuesto, le recomendamos que se acerque a este libro, que como decía, es fácil de digerir a pesar de todo este conocimiento, y que seguro le va a ayudar a poner todo esto sobre su conocimiento también. Así que muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros. Y estamos siempre en contacto y pendientes de todo lo que vayáis avanzando. Ahí iremos. Para transmitírselo a toda la gente. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros.